La tarde de octubre envolvía a Olympia en una fría humedad. Nellie Montgomery estuvo en la universidad más tiempo del habitual, revisando los trabajos trimestrales de sus alumnos. Una hoja de arce roja se pegó al parabrisas de su coche, pareciendo la huella de una palma ensangrentada. Encendió el limpiaparabrisas y limpió la desagradable visión. Las enormes puertas de la mansión Montgomery se abrieron silenciosamente, dejando pasar el sedán plateado de la señora. Al aparcar en el garaje, Nellie se dio cuenta de que la luz del estudio de su marido seguía encendida. Arthur solía quedarse hasta altas horas de la noche, inmerso en interminables negociaciones comerciales. El espacioso vestíbulo la recibió con un silencio desacostumbrado. Marta, el ama de llaves, ya se había marchado, dejando una nota sobre la cena que había preparado. Nellie se quitó los zapatos, saboreando el tacto de sus pies descalzos sobre el cálido suelo. El sistema de calefacción era una de las muchas mejoras que Arthur y ella habían introducido al renovar la vieja mansión. Al subir las escaleras, oyó la voz apagada de su marido. Arthur hablaba en voz baja, pero en la casa vacía, los sonidos eran especialmente claros. Nellie se detuvo en el último escalón, escuchando. «Mañana, cariño. Te prometo que mañana te compraré ese chalet». La voz de Arthur sonaba desacostumbradamente suave, con esas entonaciones especiales que normalmente reservaba solo para ella. «Te mereces lo mejor. Hemos pensado en todo. Nadie sospechará nada». Los dedos de Nellie se clavaron en la barandilla. La fría madera bajo sus manos parecía el único ancla en una realidad que de pronto había empezado a desmoronarse como un castillo de naipes. «Amelia, mi sol, ten un poco de paciencia. Pronto podremos estar juntos abiertamente». Estas palabras sonaron como una sentencia, rompiendo por fin la ilusión de un matrimonio feliz. Nellie bajó las escaleras en silencio. Se puso mecánicamente el abrigo y salió de casa. El aire fresco le aclaró un poco las ideas. Subió al coche, arrancó el motor, pero no se movió. En su mente se agolpaban fragmentos de recuerdos, cenas juntos, planes para el futuro, el café de la mañana en la cama. Todo ello se coloreaba ahora con tonos nuevos y amargos. El teléfono vibró. Un mensaje de Arthur. «Llego tarde al trabajo. No me esperes despierta para cenar». Nellie sonrió. 23 años de matrimonio le habían enseñado muchas cosas, pero resultaba que no todo. Marcó el número de su viejo amigo, el profesor Edward Thornton. «Ed, perdona el retraso. ¿Recuerdas que me sugeriste que hiciera un estudio sobre el fraude financiero en el sector de la construcción? He aceptado. ¿Cuándo podemos empezar?» Al colgar el teléfono, Nellie abrió el portátil. Había que comprobar el nombre de Amelia. Empezó a buscar en las redes sociales, en los contactos comerciales de Arthur, en las bases de datos inmobiliarias. Tenía que haber una pista en alguna parte. En la pantalla apareció una foto de un acto benéfico celebrado 6 meses atrás. Arthur, con smoking, estaba junto a una espectacular morena con un vestido rojo. El pie de foto decía, «Arthur Montgomery y Amelia Walter en la inauguración de un nuevo complejo de apartamentos». Nellie amplió la fotografía. La joven miraba a su marido con mal disimulada adoración. Ahora la traición tenía rostro. El rostro apuesto y seguro de un exitoso agente inmobiliario de una empresa rival. Me vino a la mente una conversación reciente durante la cena. Arthur había mencionado planes para ampliar su negocio, nuevos proyectos prometedores. Ahora esas palabras adquirían un significado completamente distinto. ¿Cuántas mentiras más se escondían tras su fachada empresarial? Nellie cerró el portátil y se apoyó en el frío cristal. En algún lugar a lo lejos retumbaban los truenos. Se avecinaba una tormenta. Recordó cómo había conocido a Arthur. El joven y ambicioso empresario la había conquistado con su energía y sus sueños de un gran futuro. Ella creyó en él e invirtió el dinero que había heredado de sus padres en sus primeros proyectos. Juntos construyeron un negocio de éxito y, al parecer, una vida feliz. Las primeras gotas de lluvia golpeaban el techo del garaje. Nellie sacó su teléfono y marcó otro número. «Buenas noches, señor Harrison. Disculpe el retraso. Necesito una consulta sobre fideicomisos de gestión de activos. ¿Cuándo puedo ir a su despacho?» Colgó el teléfono y sonrió. Algunas personas eligen sufrir y llorar, pero Nellie Montgomery eligió un camino diferente. Mientras Arthur permanecía junto a su ventana contemplando la lluvia que se intensificaba, su mujer empezó a tejer una red que sería la trampa perfecta para él. En la casa de enfrente, una ventana ardía tenuemente. Detrás de la cortina se veía la silueta de la vecina.
La señora Clark, respetable viuda, era una crónica viviente del barrio, anotando cada pequeño detalle de la vida de sus vecinos. Nelly pensó que esta costumbre de la señora Clark podría resultarle muy útil. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez el mensaje era de un colega de la universidad. No te olvides de la reunión del comité de ética de mañana. Nelly tarareó. Ética. ¡Qué palabra tan interesante! Quizá había llegado el momento de dar una lección de ética a aquellos que hacía tiempo que habían olvidado su existencia. Arrancó el motor y salió lentamente a la calle. La lluvia se intensificó, convirtiendo el mundo fuera de la ventana en una acuarela borrosa. En algún lugar de la ciudad, Amelia Walter podría estar haciendo planes para el futuro, sin saber que sus sueños de una vida de lujo estaban a punto de convertirse en una pesadilla. Nelly aparcó delante de un pequeño restaurante del distrito financiero. Allí era donde Arthur y ella habían celebrado su primer gran negocio. Ahora este lugar sería el punto de partida de una historia totalmente diferente. Sacó un pequeño cuaderno del bolso y empezó a escribir. El plan de venganza necesitaba una cuidadosa reflexión. El espejo retrovisor reflejaba a una mujer de mirada firme y manos ligeramente temblorosas. 23 años no es poco tiempo, pero a veces basta una llamada de teléfono para rehacer toda una vida y empezar una nueva. La luz de la mañana se filtraba a través de las pesadas cortinas del despacho de Arthur Montgomery. Miraba distraídamente unos documentos y de vez en cuando echaba un vistazo a su reloj. Faltaban 3 horas para su reunión con Amelia. La secretaria le trajo otro montón de papeles para que los firmara, y él cogió un bolígrafo. Señor Montgomery, ha llamado su mujer. La voz de la secretaria sonaba habitualmente impasible. Arthur hizo una mueca. Últimamente Nelly tomaba más la iniciativa en su relación, y le resultaba molesto. Se había acostumbrado a su presencia silenciosa a su alrededor, a que no hiciera demasiadas preguntas. Dile que tengo una reunión importante con unos inversores. Ya almorzaremos en otro momento. La despidió, volviendo al papeleo. Su teléfono vibró, un mensaje de Amelia. He encontrado la casa perfecta. Te espero a las 2 en Lakeside Avenue. Sonrió, imaginando su mirada impaciente. Amelia era todo lo contrario a su mujer. Brillante, emocional, le hacía sentirse más joven. A su lado, la gris vida cotidiana se convertía en un día de fiesta. Arthur miró la fotografía de Nelly que había sobre la mesa. Un traje estricto, una sonrisa contenida. En otro tiempo, esa moderación le había parecido señal de una buena educación. Sonó el teléfono de la oficina. En la pantalla apareció el nombre de Robert Wayne, su antiguo socio. Arthur, tenemos un problema. La Comisión de Ética ha iniciado una revisión del último acuerdo. La voz de Robert sonaba preocupada. Tranquilízate. Toda la documentación está en orden. Arthur se reclinó en la silla y miró al techo. No se trata del papeleo. Alguien envió una solicitud para comprobar las fuentes de financiación. ¿Y sabes quién dirige la comisión? Tu mujer. Arthur se enderezó bruscamente. Nelly nunca se había interesado por sus negocios, limitándose al papel de inversora silenciosa. ¿Qué había cambiado? Colgó el teléfono y marcó el número de su mujer. El teléfono se apagó. Llamaron a la puerta. Entró Henry Pierce, jefe de seguridad de la empresa. Señor, me ha pedido que recabe información sobre la señorita Walter. Henry depositó una fina carpeta sobre el escritorio. Arthur frunció el ceño. Él no había dado tal orden. ¿Realmente lo había hecho Robert? Abrió la carpeta, pasó los ojos por las primeras líneas y sintió que se le helaba la espalda. Amelia Walter no era quien decía ser. 3 antecedentes por fraude. Un cambio de nombre. Un título universitario falso. Fotografías de sus reuniones con importantes hombres de negocios de la ciudad. Siempre sola. Siempre en restaurantes caros. ¿Es fiable la fuente de la información? Arthur intentó hablar con calma. Absolutamente. Lo hemos comprobado todo 2 veces, hizo una pausa Henry. Hay algo más. La señorita Walter se reúne regularmente con gente de Hacienda. Arthur soltó a Henry y se quedó mirando por la ventana. Más allá del cristal, se extendía la ciudad que él consideraba su feudo. Los rascacielos que su empresa había construido reflejaban la luz del sol, dando la ilusión de la inmutabilidad de su imperio. El teléfono volvió a vibrar, esta vez de un número desconocido. Señor Montgomery, le sugiero que compruebe las cuentas bancarias de su empresa. Algunas transacciones parecen sospechosas. Abrió su portátil y se conectó a la banca online.
5 minutos después, le temblaban las manos. Alguien estaba retirando dinero metódicamente de las cuentas de la empresa, disfrazando las transacciones de operaciones legítimas. Se oyeron voces en la recepción. La recepcionista intentó detener a alguien, pero la puerta se abrió de golpe. Amelia estaba en el umbral. Maquillaje impecable, traje caro, sonrisa depredadora. Sorpresa, cariño. He decidido no esperar hasta las 2. Entró en el despacho, con los tacones repiqueteando en el parqué. Arthur la miró con ojos nuevos. ¿Cómo había podido pasar por alto aquella gracia depredadora, aquellos ojos calculadores? El amor no solo ciega, sino que convierte en idiota hasta al hombre más precavido. Siéntate, Amelia, o cualquiera que sea tu verdadero nombre. Señaló la silla del visitante. Su sonrisa se hizo más amplia. Oh, ya has hecho averiguaciones. Es encomiable, pero un poco tarde. ¿Qué quiere? Para empezar, la verdad. Cuénteme cómo llevó a cabo sus estafas en la construcción. Y no olvides mencionar el papel de tu preciosa esposa. Arthur se quedó frío. Nellie. Ella no sabía nada de sus maquinaciones. Él siempre la había protegido cuidadosamente del lado sucio del negocio. Déjala en paz. Su voz sonó apagada. No puedo. Verás, tu mujer ha resultado no ser tan ingenua como creías. Lleva 15 días investigando tu empresa. ¿Y sabe qué? Está muy cerca de la verdad. Arthur recordó la llamada de Robert aquella mañana. La comisión de ética. Nellie a la cabeza de la investigación. Todos los detalles se sumaban a una imagen aterradora. ¿Cuánto? Sacó su talonario de cheques. Amelia se rió. ¿Crees que el dinero lo resuelve todo? ¿Y la venganza? ¿Venganza? ¿De qué? Pregúntale a tu antiguo socio, James Walter. ¿Te acuerdas de él? Mi padre, al que arruinaste hace 15 años. Arthur se recostó en su silla. James Walter. Por supuesto que lo recordaba. Le había parecido la decisión empresarial correcta en aquel momento. Eliminar a un competidor, apoderarse de sus activos. Bebió hasta morir y murió en la pobreza. Y juré que algún día pagaría por todo. Se levantó Amelia. Disfruta de los últimos días de tu imperio, Arthur. Pronto todo se desmoronará. Se alejó dejando tras de sí un rastro de perfume caro y una sensación de desastre inminente. Arthur marcó el número de su banquero, pero el teléfono estaba en silencio. De repente, todos sus contactos no estaban disponibles. Nuevas voces sonaron en la recepción. Reconoció el timbre de Robert y de otra persona del Consejo de Administración. Hablaban en voz alta, exigiendo una reunión. Arthur miró la fotografía de Nellie. ¿Qué había aprendido hasta entonces? Y lo más importante, ¿qué pensaba hacer con esa información? Sacó de la caja fuerte una carpeta con documentos sobre cuentas secretas en paraísos fiscales. Es hora de preparar una ruta de escape. Pero primero, tenía que asegurarse de que Nellie no corría peligro. Pasara lo que pasara, ella era la única persona en la que realmente confiaba. Las nubes se acumulaban fuera de la ventana. Se avecinaba una tormenta como un presagio de cambio. Arthur Montgomery, un hombre acostumbrado a tener el control, sintió por primera vez que el suelo se movía bajo sus pies. El despacho del profesor Edward Thornton estaba en el ala antigua de la universidad. Las enormes estanterías, el sillón de cuero y el olor a libros antiguos creaban una atmósfera de inquebrantable tradición académica. Nellie estaba sentada frente a su amigo de toda la vida, mirando una carpeta de documentos de hacía 15 años. ¿El caso de James Walter? ¿Para qué quieres esa historia? Edward se limpió las gafas, mirando atentamente a su interlocutora. Solo refrescaba mi memoria. Por aquel entonces todos pensábamos que se trataba de una simple quiebra. Nellie hojeó las páginas. Y ahora veo un patrón. Las páginas amarillentas desplegaban la historia del hundimiento de una empresa de construcción que había tenido éxito en el pasado. James Walter, un respetado hombre de negocios, lo había perdido todo de repente. Contratos, socios, reputación. Los periódicos escribían sobre inversiones fallidas y proyectos arriesgados. ¿Sabes qué es lo interesante? Edward sacó una vieja fotografía de un cajón del escritorio. Esta capta el último consejo de administración de la empresa de Walter. ¿Reconoces a alguien? Nellie miró más de cerca la foto de grupo. En el centro, James Walter, un hombre majestuoso de mirada penetrante. A su derecha estaba el joven Arthur, ambicioso y seguro de sí mismo. Y al fondo, casi imperceptible, una chica muy joven.
Amelia. Nelly pasó el dedo sobre la fotografía. Es la hija de Walter. Exacto. Tras la quiebra de su padre desapareció. Se cambió el nombre, empezó una nueva vida. Ahora ha vuelto. Una agente inmobiliaria de éxito, una mujer de la alta sociedad. Llamaron a la puerta. Una secretaria entró con una carpeta de papeles. Profesora Montgomery, el material para la reunión del comité de ética está listo. Nelly asintió, aceptando los papeles. Cuando se marchó, Edward sirvió 2 tazas de café. Te das cuenta de que estás desenterrando a tu propio marido, ¿verdad? Estoy investigando una trama criminal, Ed. El hecho de que Arthur esté involucrado es su elección, no la mía. Fuera de la ventana de la universidad se extendía un parque muy cuidado. Nelly recordó cómo había conocido a Arthur aquí. El joven empresario había acudido al Departamento de Economía en busca de inversores para su primer proyecto. Por aquel entonces acababa de recibir la herencia de sus padres y buscaba la forma de invertirla de forma rentable. ¿Recuerdas lo que le pasó a James Walter después de la quiebra? La voz de Edward la devolvió a la realidad. Los periódicos escribieron sobre su problema con la bebida. No solo eso. Intentó demostrar que su quiebra era el resultado de un atentado planeado. Recopiló documentos, se reunió con periodistas. Luego, de repente, lo dejó todo y desapareció. Nelly sacó su portátil, abrió un archivo de notas. Un mes después de desaparecer, Arthur consiguió un contrato para una gran ciudad, el mismo que se suponía que iba a ir a la empresa de Walter. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué su marido fue tan dramáticamente cuesta arriba precisamente después del colapso de Walter? Nelly permaneció en silencio. Recordaba aquel periodo, las reuniones interminables, los regresos tardíos de Arthur, su nerviosismo y a la vez su extraña confianza. Sonaron pasos en el pasillo. Los estudiantes pasaban por delante del despacho y sus voces le recordaban que se acercaba la reunión del comité. ¿Sabes cuál es la mejor parte de esta historia? Edward sacó otro documento. Una semana antes de desaparecer, Walter se reunió con el inspector de Hacienda, el mismo que ahora está llevando a cabo una auditoría de la empresa de su marido. Nelly cogió el documento. Las fechas, los nombres, las cantidades. Todo daba una imagen clara. Tengo que irme, Ed. Gracias por tu ayuda. Recogió los papeles. Ten cuidado, Nelly. Estás tocando secretos peligrosos. En el pasillo se cruzó con una joven que le resultaba vagamente familiar. Al cabo de un momento, Nelly la reconoció. Sarah Walter, la hermana pequeña de Amelia, ahora profesora de sociología. ¿Profesora Montgomery? Sarah hizo una pausa. ¿Puedo hablar con usted? Se acomodaron en el aula vacía. Sarah se frotó nerviosamente la pulsera de la muñeca. Sé que está investigando un caso de hace 15 años. Y sé lo de Amelia. ¿Por qué has decidido hablar conmigo? Porque mi hermana no busca justicia, quiere venganza, y te está utilizando como ha utilizado a otros. Nelly miró atentamente a su interlocutora. Cuéntame todo lo que sepas. La historia que Sarah contó era más complicada de lo imaginado. James Walter no solo había perdido una guerra de negocios, había descubierto una trama de fraude a gran escala. Arthur era solo una parte del gran juego. Papá quería hacerlo público todo, pero llegaron a él antes que él. La voz de Sarah tembló. Amelia juró vengarse de todos los implicados. Lleva años tramando esto. ¿Y tú? ¿Qué quieres? La verdad, solo la verdad. Sarah sacó un pendrive. Son copias de documentos que reunió mi padre. Los escondió antes de desaparecer. Nelly cogió el pendrive. Un pequeño trozo de plástico que podía derribar un imperio de mentiras. ¿Por qué no fuiste a la policía con esto? Ya sabes cómo funciona. Tienen a su propia gente en todas partes. Pero tú eres diferente. Tienes influencia, reputación y, lo más importante, un motivo. Cuando Sarah se marchó, Nelly permaneció largo rato junto a la ventana. Abajo, los estudiantes seguían a lo suyo, ajenos a los dramas que se desarrollaban tras las paredes de sus aulas. El teléfono vibró. Un mensaje de Arthur. Cariño, ¿por qué no cenamos juntos? Tenemos que hablar. Nelly sonrió. Claro que tenían que hablar, pero no como Arthur había planeado. En su bolso había una memoria USB con secretos del pasado. Los papeles del comité de ética esperaban en el despacho. Y le vinieron a la mente las palabras de Sarah sobre venganza y justicia. Nelly marcó el número de su abogado. Señor Harrison, ¿recuerda que hablamos del fideicomiso? Es hora de iniciar el procedimiento. Una cosa más.
Necesito que compruebe unos documentos. Estamos hablando de hechos que ocurrieron hace 15 años. El restaurante Old Harbor estaba situado en el distrito histórico de Olympia. Los muebles antiguos y la luz tenue creaban una atmósfera de recogimiento, el lugar perfecto para una conversación difícil. Nelly se sentó en una mesa del rincón más alejado y observó cómo Arthur estudiaba el menú. Recomiendo el filete de pato, aquí lo cocinan a la perfección, sonrió Arthur, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. ¿Recuerdas cuando celebramos aquí la firma de nuestro primer gran contrato? Nelly dio un sorbo a su vino. Fue justo después de que la empresa de Walter quebrara. La mano de Arthur que sostenía la copa tembló débilmente. Han pasado tantos años. ¿Por qué recordar viejos tiempos? Me ha venido a la mente. Entonces estabas tan seguro del éxito, aunque todo el mundo decía que nos estábamos arriesgando. Un camarero se acercó a la mesa. Arthur pidió el pato. Nelly se limitó a una ensalada. En la sala sonaba suavemente música clásica. Chopin, su nocturno favorito. Nelly quería hablar de la comisión de ética. Arthur dejó el menú a un lado. ¿No crees que deberías recusarte? Después de todo, soy tu marido. Por eso tengo que ser especialmente objetivo. Le miró a los ojos. ¿Te das cuenta de que estamos hablando de la reputación de la universidad, no? En el otro extremo del pasillo se abrió una puerta. Amelia Walter entró acompañada de un hombre mayor. Nelly lo reconoció como Harold Stevens, el inspector jefe de Hacienda de la ciudad. ¡Qué coincidencia! Arthur se puso pálido. ¿Cambiamos de restaurante? ¿Por qué? La cena acaba de empezar. Amelia, que pasaba junto a su mesa, asintió con elegancia. Una sonrisa misteriosa se dibujó en sus labios. Ella y el inspector tomaron una mesa junto a la ventana. Hábleme del nuevo proyecto de Lakeside Avenue. Nelly se secó los labios con una servilleta. Dicen que es un lugar muy prometedor. Es una urbanización normal y corriente, nada especial. Arthur apartó la mirada. ¿En serio? Y he oído que los terrenos de allí pertenecían a la empresa de Walter. Curiosa coincidencia. El camarero trajo el pedido. Arthur cortó mecánicamente el filete de pato, incapaz de saborearlo. En una mesa vecina, Amelia discutía animadamente con el inspector, mostrando de vez en cuando los documentos de una carpeta de cuero. ¿A qué viene tanta insinuación, Nelly? Habla claro. Me reuní con Sarah Walter, una chica interesante. Me habló mucho de su padre. El tenedor tintineó contra el plato. Arthur se secó la frente con la servilleta. Mira, lo que le pasó a James es una tragedia, pero yo no tuve nada que ver. ¿En serio? Entonces, ¿por qué desaparecieron de los archivos municipales todos los documentos sobre el trato de los terrenos de Lakeside Avenue? La sala se llenó de gente. Arthur se aflojó la corbata. ¿Me estás acusando de algo? No, querido. Solo hago preguntas, sonrió Nelly. Por cierto, ¿sabes por qué Hacienda se ha interesado de repente por nuestros antiguos proyectos? Un relámpago brilló al otro lado de la ventana. Empezaba una tormenta, la tercera de la semana. Amelia y el inspector estaban a punto de marcharse. Al pasar, ella dejó una tarjeta de visita en el escritorio de Arthur. Llámame cuando estés listo para discutir los detalles del trato, dijo con voz engañosamente suave. Se hizo el silencio cuando se marcharon. Arthur tenía en las manos una tarjeta de visita con un número de teléfono escrito a mano en el reverso. ¿Sabes lo que he encontrado en los archivos de la universidad? Nelly sacó de su bolso un viejo recorte de periódico. Un artículo sobre el suicidio de un joven periodista. Trabajaba en una investigación sobre fraudes en el sector de la construcción. La última persona que conoció fue James Walter. Nelly, basta. ¿No te das cuenta de dónde te estás metiendo? Al contrario, lo entiendo perfectamente. La pregunta es, ¿lo entiendes tú? Señor Montgomery, hay una llamada telefónica para usted. Dicen que es urgente. Arthur se disculpó y salió. Nelly le lanzó una mirada, sacó su teléfono y marcó un mensaje. Ha picado. Adelante. En el vestíbulo del restaurante, Arthur escuchó la voz excitada de Robert. Están acordonando la oficina. Hacienda y la policía están aquí. Mantén la calma. ¿Están a salvo los documentos? ¡Qué calma! Han encontrado el libro secreto. Alguien les ha filtrado la información. Arthur se apoyó en la pared. Un pensamiento latía en su cabeza. Ella lo sabía. Todo este tiempo lo supo. Al volver a la mesa,
Encontró a Nelly en la mesa de los postres. Estaba degustando serenamente la mousse de chocolate. ¿Te pasa algo, cariño? Te has puesto pálida. Tenemos que ir al despacho enseguida. Lo siento, no puedo. Tengo una reunión con mi abogado. Se secó los labios con una servilleta. Por cierto, no te preocupes por la factura. Hice que la descontaran de nuestra cuenta conjunta, la misma que intentaste cerrar esta mañana. Arthur se quedó helado. ¿Qué hiciste qué? Solo protegí nuestros bienes conjuntos. Verás, cuando una esposa se entera de la infidelidad de su marido, tiene derecho a tomar precauciones. ¿No puedes? Puedo, y ya lo he hecho. Se levantó. ¿Sabes qué es lo curioso? Quedaste tan atrapado en tus juegos con Amelia que te perdiste el punto principal. Nunca fui solo una esposa tranquila y sumisa. Fui tu compañera, y ahora me he convertido en tu adversaria. Chopin volvió a sonar en el vestíbulo. Nelly se dirigió a la salida, dejando a Arthur solo con una cena que se enfriaba y un mundo que se desmoronaba. Un coche la esperaba fuera. Edward Thornton estaba al volante. ¿Ha ido todo según lo previsto? Incluso mejor. Sigue sin darse cuenta de que la verdadera amenaza no es Amelia, soy yo. Se alejaron del restaurante. Por el retrovisor, Nelly vio a Arthur salir corriendo al porche, intentando sin éxito llamar a un taxi. ¿Sabes lo que me dijo mi padre antes de morir? Miró la ciudad que pasaba zumbando por la ventanilla. Nunca confíes en alguien que está dispuesto a traicionar una vez. Volverá a traicionar. Su teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de Sarah Walter. Los documentos han sido entregados al fiscal. No hay vuelta atrás. El despacho de Nelly en la universidad se había convertido en el centro de una investigación encubierta. Un mapa de conexiones aparecía en las paredes, con hilos rojos que conectaban nombres, fechas y acontecimientos. Edward Thornton, sentado en una silla de visitante, estaba revisando los registros financieros de la empresa Montgomery de los últimos 15 años. «Mira esto», le tendió un documento a Nelly. Siempre aparecían contratistas ficticios antes de un gran negocio. El dinero pasaba por ellos y desaparecía en el extranjero. Un esquema clásico de blanqueo, anotó Nelly en su cuaderno. Pero eso no es lo más interesante. Fíjate en las fechas. Se dirigió al mapa y trazó un nuevo hilo. Cada una de esas operaciones coincidió con la quiebra de un competidor. Primero James Walter, luego Marcus Reynolds, seguido de Peter Hargrove. ¿Y el mismo modus operandi en todas partes? Exactamente. Primero la empresa víctima obtendría un gran contrato. Luego había problemas con los contratistas, incumplimiento de plazos. Las autoridades fiscales se involucraban y encontraban irregularidades. Y cuando la empresa estaba al borde del colapso, Arthur aparecía con una oferta para salvar el día, terminó Edward. Llamaron a la puerta. Sarah Walter entró con una nueva carpeta de papeles. Encontré las notas de mi padre. Llevaba un diario de la investigación. Nelly cogió un cuaderno destartalado forrado de cuero. La letra garabateada de James Walter llenaba las páginas, plegándose en el relato de los últimos meses de su vida. 23 de marzo, empezó a leer Nelly. Me reuní con el inspector Stevens. Confirmó mis sospechas. Se encargó una auditoría fiscal. Alguien muy poderoso quiere mi ruina. Pasó la página. 2 de abril. El periodista Michael Donovan ha prometido ayudar en la investigación. Tiene documentos sobre tramas similares en otras ciudades. Donovan, Edward frunció el ceño. ¿El mismo que supuestamente se suicidó? Sí. El día antes de que se publicara la historia, Sarah se sentó en el borde de la mesa. Padre estaba convencido de que había sido un asesinato. Nelly se acercó a la ventana. Vio un coche familiar en el aparcamiento de la universidad. Un sedán negro de seguridad de la empresa de su marido. «Nos están siguiendo», corrió las cortinas. «Entonces vamos por buen camino». «¿Quizás deberíamos ir a la policía?», Sarah sugirió. «Todavía no. Necesitamos pruebas contundentes». Nelly se volvió hacia el mapa. «Mirad, después de cada quiebra, los activos de la víctima pasaban a empresas fantasma. 6 meses después, la empresa de Arthur los compraba. Pero ¿cómo pruebas la conexión?». A través de transacciones bancarias, Nelly sacó un pendrive. «Aquí están los datos del movimiento de fondos. Tu padre tuvo tiempo de copiarlos antes de desaparecer». Sonaron pasos en el pasillo. Edward guardó rápidamente los documentos en la caja fuerte. El secretario del Comité de Ética apareció en la puerta. «Profesora Montgomery, los comisionados están reunidos».
Todos la están esperando. Nelly asintió a sus colegas y se dirigió a la sala de conferencias. Allí se encontró con una sorpresa. Sentado entre los comisionados estaba Robert Wayne, el socio de Arthur. Espero que no les moleste mi presencia. Su sonrisa era profesionalmente impecable. Como representante de la empresa, es mi deber proteger sus intereses. Por supuesto, señor Wayne. Cuantos más testigos, mejor. Comenzó la reunión. Nelly presentó metódicamente pruebas de irregularidades en los últimos proyectos de la empresa. Nada importante. Inconsistencias menores en documentos, coincidencias extrañas en fechas. No son más que errores burocráticos rutinarios, objetó Robert. Sucede en el negocio de la construcción. Puede ser, convino Nelly, pero dan una imagen interesante. Mostró un gráfico en la pantalla. Las fechas de los incumplimientos coincidían con los picos de actividad en alta mar. Robert se removió en la silla. Después de la reunión, la alcanzó en el pasillo. Nelly, para, no te das cuenta de dónde te estás metiendo. Lo sé, Robert, mejor de lo que crees. Arthur te quiere. Siempre ha pensado en lo mejor para ti. ¿Lo ha hecho? Ella hizo una pausa. Entonces, ¿por qué intentó vender en secreto la casa que está a mi nombre? Robert se puso pálido. ¿Cómo? Tengo mis fuentes. ¿Y sabe qué? Solo estoy empezando. Al volver al estudio, Nelly encontró allí a Amelia Walter. Estaba examinando un mapa en la pared. Impresionante trabajo. Amelia pasó el dedo por el hilo rojo. Pero te has perdido el punto principal. ¿Cuál es? El papel de Robert Wayne. No es solo el socio de Arthur, es el cerebro de todo el plan. Nelly se sentó a la mesa. ¿Por qué debería creerte? Porque he pasado 15 años reuniendo pruebas, y estoy dispuesto a compartirlas. ¿A cambio de qué? Una garantía de que Arthur tendrá lo que se merece. Amelia sacó un sobre. Aquí están los registros del primer trato, el que lo empezó todo. Nelly cogió el sobre. ¿Por qué ahora? Porque ha llegado el momento. Robert está preparando una nueva víctima, la constructora de Randall. Y si no los detenemos ahora... ¿Nosotros? Nelly enarcó una ceja. Sí, nosotros. Tenemos motivos distintos, pero el objetivo es el mismo. Cuando Amelia se marchó, Nelly se quedó mirando el sobre durante un largo rato. Podría haber una trampa dentro. O una pista. Sonó el teléfono. El número de Arthur. Dejó la llamada y marcó otro número. Señor Harrison, ¿recuerda que hablaba de las cuentas secretas de Robert Wayne? Es hora de comprobarlas. Al salir de la universidad aquella tarde, Nelly se dio cuenta de que la vigilancia había desaparecido. Eso era más alarmante que la presencia de los espías. Una nota de Marta la esperaba en casa. Vino el señor Montgomery, se llevó unos papeles de su despacho. Nelly subió al despacho de su marido. La caja fuerte estaba abierta y vacía. Sobre el escritorio había una foto de su boda. Jóvenes, felices, confiados en el futuro. Sacó el teléfono y marcó un mensaje a Edward. Se ha llevado los papeles. Voy al plan B. El plan B era arriesgado, pero ahora no tenía elección. El juego estaba entrando en su fase decisiva, y el coste de cometer un error estaba siendo demasiado alto. La oficina de la constructora de Randall estaba en un moderno centro de negocios a las afueras de Olympia. Nelly aparcó el coche en el aparcamiento subterráneo y subió a la 20ª planta. James Randall, un hombre corpulento de unos 60 años, la recibió en un amplio despacho con vistas panorámicas de la ciudad. «Profesora Montgomery, ¿a qué debo el placer?», le señaló la silla de visitas. «Señor Randall, he venido a advertirle. Su empresa es el próximo objetivo». Randall frunció el ceño. «¿De qué está hablando?». Nelly sacó una carpeta. «Un patrón familiar. Primero un gran contrato, luego problemas con los contratistas, después una auditoría fiscal. Y al final, una oferta salvadora de la empresa de mi marido». «¿Cómo sabes lo del contrato?». «Acabamos de recibir la oferta ayer». «¿Por qué he visto este guión antes?». James Walter, Marcus Reynolds, Peter Hargrove, todos lo han visto. Robert Wayne entró en el despacho sin llamar. Al ver a Nelly, se quedó inmóvil en el umbral. ¡Qué sorpresa! Su sonrisa parecía pegada. «No esperaba encontrarte aquí». «Lo mismo digo, Robert. ¿No estaba fijada la reunión para mañana?». Randall cambió la mirada de un visitante a otro. «¿Os conocéis?». «Más que eso». Nelly abrió la carpeta. «Señor Randall, eche un vistazo a estos documentos. Una lista de las empresas arruinadas por el plan de Robert y mi marido». Wayne se adelantó. «Eso es una calumnia. No tiene pruebas».
¿En serio? ¿Y el testimonio de Amelia Walter? Al mencionar ese nombre, Robert se puso pálido. Se oyeron pasos en el pasillo. La propia Amelia entraba en el despacho. «Hola, tío Robert», dijo las palabras con una risita fría. «¿Tío?» Randall se levantó de la mesa. «Sí, señor Randall. Robert Wayne es mi propio tío. Fue él quien organizó la quiebra de la empresa de mi padre». Nelly observó cómo se desarrollaba la escena. El plan funcionó a la perfección. Todas las figuras ocuparon sus puestos. «Amelia, no hagas ninguna tontería», intentó Robert mantener el control de la situación. «¿Estupidez? Llevo 15 años esperando este momento. Traicionaste a tu hermano, mi padre. Explotaste su confianza, robaste todo lo que construyó. Salvé lo que se podía haber salvado. James estaba endeudado, estaba llevando a la empresa a la ruina». «Mentiroso». Amelia arrojó una nueva carpeta sobre la mesa. «Aquí están los documentos de la transacción. Creaste esas deudas a propósito manipulando las cuentas de la empresa». Randall estudió los papeles y su rostro se ensombreció. Las mismas empresas fantasma, los mismos esquemas para retirar fondos. «Y la misma firma en los documentos», añadió Nelly. Robert era el organizador perfecto. Arthur proporcionaba cobertura y contactos, y los autores cambiaban. Había gente nueva en el despacho, agentes de la policía financiera. Robert tiró de la puerta, pero ya era demasiado tarde. Robert Wayne queda detenido como sospechoso de fraude financiero y organización de una trama delictiva. Mientras los agentes leían los derechos, Nelly recibió un mensaje de texto de Edward. «Arthur acaba de vender su participación. Parece que se prepara para huir». Se volvió hacia Amelia. «Tu parte del trato está hecha. Ahora me toca a mí. ¿De verdad estás dispuesta a enfrentarte a tu marido?» «Me enfrento a un criminal. El hecho de que sea mi marido solo hace que la traición sea más grave». Saliendo de la oficina de Randall, Nelly se dirigió al banco. Tenía que bloquear las cuentas antes de que Arthur se apoderara del dinero. En el banco se llevó una sorpresa. Arthur se le había adelantado. El director le dijo: «Lo siento, SRA, Montgomery, su marido proporcionó un poder notarial con su firma». «Es una falsificación». Nelly sacó su teléfono. «Llame a la policía. Voy a presentar una denuncia por fraude». Cuando regresó a casa, encontró que las cerraduras habían sido cambiadas. Una nota en la puerta decía: «Lo siento, cariño. Me has obligado». Nelly sonrió y marcó el número del abogado. «Señor Harrison, es hora de utilizar nuestra base. Active el protocolo de protección de activos». En ese instante, todas las cuentas de la empresa de Montgomery quedaron congeladas. El sistema de seguridad que Nelly había instalado en secreto hacía un mes funcionaba a la perfección. Sonó el teléfono. El número de Arthur. «¿Qué has hecho?» Su voz temblaba de rabia. «Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo, proteger lo que construimos juntos. Lo has arruinado todo». «No, Arthur. Fuiste tú quien lo destruyó. Lo único que hice fue restablecer la justicia». Hubo silencio. Luego una risa amarga. «Sabes, Amelia me advirtió. Dijo que no eras tan fácil como parecías». Amelia dijo muchas cosas. Como que planeabas deshacerte de mí después de apropiarte de mi parte de la empresa. Ella mintió. ¿En serio? Entonces, ¿por qué falsificaste mi firma en los documentos de venta de acciones? El silencio fue más elocuente que cualquier palabra. «Adiós, Arthur. Tu abogado se pondrá en contacto con el mío». Colgó el teléfono y escribió un mensaje a Sarah Walter. «El caso está cerrado. Se ha hecho justicia». La respuesta llegó al instante. «Papá estaría orgulloso de ti. Gracias». Nelly subió a su coche y se dirigió al hotel. Mañana iba a ser un día ajetreado. Una rueda de prensa, una reunión con el fiscal, interminables interrogatorios y testimonios. Pero lo principal estaba hecho. El imperio de la mentira se había derrumbado, sepultando bajo los escombros a quienes lo habían construido. Por el retrovisor, vislumbró la silueta de Amelia a la entrada del banco. Sus miradas se encontraron. Dos mujeres unidas por la venganza y la traición, cada una con su propia verdad y su propio dolor. Nelly asintió. Un último adiós al pasado. Había una nueva vida por delante, sin mentiras ni máscaras. Y la ciudad al otro lado de la ventana ya se estaba tiñendo de los colores del atardecer, como si cerrara otro capítulo de esta historia de traición y venganza. La habitación del Grand Olympia se había convertido en el refugio temporal de Nelly.
Los papeles extendidos sobre la amplia mesa iban sumando un cuadro de años de actividad delictiva. Edward Thornton, instalado en una silla junto a la ventana, repasaba las noticias de la mañana en una tableta. Las acciones de Montgomery Company se han desplomado un 70%. Mostró un gráfico de la caída del precio de las acciones. Los inversores están entrando en pánico. Como estaba previsto, Nellie anotó algo en su cuaderno. ¿Qué pasa con Robert? Silencio por ahora. Sus abogados exigen un acuerdo. Llamaron a la puerta. El servicio de habitaciones había entregado café. El aroma de la infusión recién hecha llenó la habitación, recordándole las mañanas hogareñas que ahora parecían un pasado lejano. Ha llamado la señorita Walter. Edward sorbió su café. Dice que tiene información sobre la cuenta secreta de Arthur en Suiza. No me fío de ella. Nellie se acercó a la ventana. Es demasiado oportuno que aparezca con sus hallazgos. Fuera lloviznaba. Los transeúntes se apresuraban a sus quehaceres, ajenos al drama que se desarrollaba en los círculos empresariales de la ciudad. Un familiar sedán negro de seguridad estaba aparcado en el lado opuesto de la calle. Todavía nos siguen, descorrió la cortina. Así que Arthur aún no se ha rendido. El teléfono vibró. Un mensaje del señor Harrison. Nuevas transacciones detectadas. Necesito urgentemente su firma. Vamos al despacho del abogado. Nellie empezó a reunir el papeleo. Parece que nuestro fugitivo ha decidido ir de incógnito. Sarah Walter les esperaba en el vestíbulo del hotel. Su rostro expresaba alarma. Hay novedades. Robert ha accedido a hablar. ¿Con una condición? Nellie hizo una pausa. Sí, quiere reunirse contigo, en privado. El despacho del señor Harrison estaba en el antiguo Palacio de Justicia. Los paneles de madera maciza y las vidrieras creaban una atmósfera de inmutabilidad de la ley. El abogado se reunió con ellos en la sala de conferencias. Echado un vistazo a esto, extendió los documentos sobre la mesa. Una serie de transacciones a través de empresas fantasma. Todas conducen al mismo beneficiario. Amelia Walter. Nellie estudió el organigrama de los fondos. Así que tenía razón. Trabajaba para ambos bandos. Sarah palideció. Utilizó tanto a mi padre como a ti. No exactamente. Nellie sacó un pendrive. ¿Recuerdas los documentos que me entregó? Hice mi propia investigación. La mitad son falsificaciones. El silencio se hizo en la habitación. Edward fue el primero en romper el silencio. ¿Por qué iba a hacer eso? Para despistarnos. Mientras nosotros perseguíamos fantasmas del pasado, ella construía su propio plan. Nellie abrió el portátil. Mira, durante el último mes ha estado comprando acciones de la empresa a través de testaferros. Esperó a que bajara el precio, y ahora controla casi el 30%. Y dada la participación de Arthur, Harrison comenzó. Tienen una participación mayoritaria, terminó Nellie. El plan perfecto. Usar la venganza como tapadera para una adquisición hostil. Sonó el teléfono. El número de Arthur. Nellie puso el altavoz. Impresionado. Su voz sonaba inusualmente tranquila. Has demostrado ser un digno adversario. No puedo decir lo mismo de ti. Contactando con Amelia, ¿en serio? Me ofreció un trato lucrativo. ¿Y te lo creíste? ¿Después de todo lo que has aprendido sobre su pasado? La risa de Arthur sonó amarga. ¿Tenía elección? Me arrinconaste. Siempre hay opciones. Como decir la verdad. ¿La verdad? Se quedó callado un momento. De acuerdo, ven a nuestra antigua casa. Hablaremos sin testigos. ¿Qué te hace pensar que vendré? Porque tengo algo que te pertenece, como documentos sobre tu participación en negocios de hace 15 años. Nellie miró a Edward. Vas de farol. Comprueba tu caja fuerte secreta en el estudio. ¿Recuerdas la que está detrás del cuadro de Renoir? Se cortó la conexión. Nellie colgó lentamente el teléfono. Está mintiendo, dijo Sarah con seguridad. Es una trampa. Puede ser, empezó a recomponerse Nellie. Pero lo comprobaremos. No irás sola, ¿verdad? Edward se levantó. No, tú vienes conmigo, y el señor Harrison activará nuestro plan de respaldo. El abogado asintió y sacó una carpeta de archivos de la caja fuerte. Todo está listo. Solo espero tu señal. De camino a la mansión, Nellie miró fotos antiguas en su teléfono. Su boda y la de Arthur. La primera fiesta de inauguración de la casa. Reuniones de negocios y vacaciones familiares. Una vida construida sobre mentiras.
¿Sabes? Se volvió hacia Edward. Lo que más miedo me da no es la traición. Da miedo darse cuenta de que la persona con la que has vivido 23 años ha resultado ser un desconocido. No es culpa tuya. Sí lo es. Por hacer la vista gorda. Por dejar que pasara. La mansión los recibió con las ventanas oscuras. El coche de Arthur y un sedán plateado desconocido estaban en la entrada. No estás solo. Edward sacó su teléfono. ¿Deberíamos llamar a la policía? Aún no. Primero escuchemos lo que tiene que decir. La puerta principal estaba abierta. En el vestíbulo había una luz tenue. Sobre la mesa había un periódico fresco con el siguiente titular: Escándalo en el imperio de la construcción de Montgomery. Colapso o redistribución de la propiedad. Entra, querida. La voz de Arthur llegó desde el estudio. Tenemos invitados. En su sillón favorito estaba sentada Amelia Walter. Un hombre alto con un traje caro estaba de pie junto a ella. Me gustaría presentarte. Arthur señaló al desconocido. El señor Chen, representante de unos inversores chinos. Están muy interesados en comprar nuestra empresa. Nelly echó un vistazo a los presentes. Una empresa interesante. ¿Y qué clase de trato me va a ofrecer? Uno justo, lanzó Amelia. Cobras tu parte y te vas. Olvidamos el pasado. Y a cambio, retiras todos los cargos. Abandonas la investigación. Nelly se acercó al cuadro de Renoir. Efectivamente, revelaba una caja fuerte detrás. ¿Sabes lo que es gracioso? Pasó la mano por el lienzo. Este cuadro es falso, como todo lo que hay en esta casa. Arthur se tensó. ¿Qué quieres decir? Del hecho de que los documentos auténticos llevan mucho tiempo a buen recaudo. ¿Y su trato con los inversores chinos? Me temo que ha fracasado. Sacó su teléfono y encendió las noticias. El titular decía: Arresto del siglo, descubierta una trama internacional de blanqueo de dinero en el negocio de la construcción. ¿Qué has hecho? Arthur se abalanzó sobre ella. Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo, impartir justicia. En el despacho reinaba un tenso silencio. El crepúsculo se espesaba tras las ventanas y las luces de la ciudad se encendían lentamente. Arthur se hundió lentamente en su silla, sin apartar los ojos de la pantalla del teléfono de Nelly, donde seguían apareciendo nuevos titulares de noticias. Señor Chen, Nelly se volvió hacia el inversor chino. O debería llamarle agente Chen, Oficina Federal de Investigación, Unidad de Delitos Financieros, si no me equivoco. El hombre sonrió y sacó su identificación. Impresionante trabajo, SRA, Montgomery. La operación duró casi un año. Amelia se levantó de un salto, pero su camino hacia la puerta estaba bloqueado por Edward. Se oyeron pasos fuertes en el pasillo. Agentes del FBI entraban en el despacho. ¿Tú planeaste todo esto? Arthur miró a su mujer con una mezcla de admiración y odio. Desde el principio. No exactamente. Nelly se agachó en el borde del escritorio. Al principio solo quería entender por qué mi marido llevaba una doble vida. Y luego empecé a indagar más. Abrió su portátil. ¿Sabes lo que encontré en los archivos de Hacienda? Un patrón interesante. Cada vez que a su empresa se le adjudicaba un contrato importante, importantes sumas de dinero pasaban por cuentas en el extranjero. Y los destinatarios eran siempre las mismas personas. Son negocios, respondió Arthur. No entiendes nada. ¿En serio? Entonces explícame por qué una empresa propiedad de un alto funcionario chino figura entre los receptores. El mismo que aprobó los contratos de construcción en la zona económica especial. El señor Chen anotó en su cuaderno. Llevamos mucho tiempo siguiendo esta trama, pero necesitábamos un infiltrado. Y ahí es donde entré yo, sonrió Amelia con amargura. El cebo perfecto, la hija de un empresario arruinado en busca de venganza. No exactamente, Nelly negó con la cabeza. No eras un cebo, eras una cómplice. Encontramos tus cuentas en las Islas Caimán. Otra persona apareció en la oficina, Sarah Walter. Levantó una carpeta de documentos. Lo siento, hermana, pero la verdad tiene que salir a la luz. ¿Sara? Amelia se puso pálida. ¿Trabajaste contra mí? Estaba trabajando por la justicia, por la memoria de mi padre, y tú te convertiste en ellos. Arthur observó la escena con creciente preocupación. ¿Dónde está Robert? ¿Por qué no está aquí? Oh, Robert está declarando en la fiscalía ahora mismo. Nelly encendió una grabación en su portátil. Escucha, es interesante. La voz de Robert sonaba cansada. Todo empezó hace 15 años.
Arthur ideó un plan. Conseguimos información privilegiada sobre grandes proyectos, causamos problemas a nuestros competidores, y luego compramos sus activos a cambio de nada. ¿Y decidiste empezar con tu propio hermano? La voz del investigador. James sabía demasiado. Empezó a adivinar el plan con los inversores chinos. Arthur se levantó de un salto. Apaga eso. Está mintiendo. No, querido. Por primera vez en años dice la verdad. Nelly desvió la mirada hacia Amelia. También tu señora. Lleva mucho tiempo cooperando con la investigación. Amelia se rió. ¿Te crees muy lista? Sí, trabajé para los federales, pero tenía mi propio plan. Sacó su teléfono. Un mensaje y todos los documentos sobre la participación de Nelly en negocios de hace 15 años estarán en línea. Veremos qué reputación sufrirá más. Yo no lo aconsejaría, se oyó una voz desde la puerta. El señor Harrison entró en el despacho. Estos documentos son falsificaciones. Podemos probarlo. Vas de farol. Amelia se puso pálida. ¿Lo comprobamos? El abogado sacó una carpeta. Los forenses ya han confirmado que las firmas son falsas. ¿Y sabes qué es lo interesante? Coinciden con las muestras de escritura de tu antiguo caso de fraude. Nelly se acercó a la caja fuerte que había detrás del cuadro. ¿Sabes lo que hay aquí dentro? Está vacía. Hace tiempo que todos los documentos están en manos de la investigación, y este espectáculo era necesario para tenerlos a todos en un mismo sitio. Las luces intermitentes de los coches de policía parpadeaban al otro lado de la ventana. Arthur Montgomery, Amelia Walter, quedáis detenidos acusados de fraude financiero, blanqueo de dinero y organización criminal. Mientras los agentes leían sus derechos a los detenidos, Nelly reunía documentos. 23 años de matrimonio cabían en unas cuantas carpetas de pruebas de delitos. ¿Por qué? Arthur se detuvo en la puerta. ¿Por qué no acudiste a mí de inmediato cuando te enteraste? ¿Habrías confesado? ¿Dicho la verdad sobre James Walter? ¿Sobre los inversores chinos? ¿Sobre todos los competidores arruinados? Te quería. No, Arthur. Solo amabas el poder y el dinero, y yo solo era una tapadera conveniente. Mientras los coches de policía se llevaban a los detenidos, Nelly, Edward y Sarah permanecieron en el estudio. ¿Y ahora qué? Sarah miró las fotos familiares de las paredes. ¿Ahora? Nelly se acercó a la ventana. Ahora reconstruimos lo que destruyeron. Empezaremos de nuevo. Edward le puso una mano en el hombro. Podrían haberse divorciado. ¿Por qué todo este plan? Porque no se trata de divorcio. Se trata de justicia, de detenerlos antes de que arruinen la vida de los demás. El teléfono sonó en el escritorio. El fiscal quería discutir los detalles del próximo juicio. Nelly miró el reloj. Empezaba un nuevo día. El día en que el imperio de la mentira se derrumbaba por fin, sepultando a sus creadores bajo los escombros. La ciudad al otro lado de la ventana seguía viviendo su vida, indiferente a los dramas que se desarrollaban en una de sus lujosas mansiones. Solo el sol naciente pintaba el cielo del color de la esperanza, prometiendo un nuevo comienzo para aquellos que encontraran fuerzas para luchar por la verdad. La sala del tribunal del condado de Thurston se llenaba de gente. Los periodistas ocupaban asientos en primera fila, los fotógrafos preparaban sus cámaras. El juicio del imperio de la construcción Montgomery prometía ser el de mayor repercusión en décadas. Nelly estaba sentada en la sala de testigos, repasando su testimonio. El señor Harrison se sentó a su lado, tomando las últimas notas sobre los documentos. Fuera de la ventana, llovía la habitual lluvia otoñal de Olympia. El fiscal quiere empezar con el episodio de James Walter. El abogado le entregó una nueva carpeta. Así aumentará el impacto emocional en el jurado. Tiene sentido. Aquí es donde empezó todo. Miró su reloj. ¿Está Sarah preparada para testificar? Sí, pero Amelia exige un careo con su hermana. Sus abogados insisten en el conflicto familiar como principal motivo de los cargos. Se oyeron pasos en el pasillo. Edward Thornton entró, empapado por la lluvia. Acaba de llamar a Hacienda. Han encontrado otra cuenta en Singapur. Parece que Robert ha estado preparando un aeródromo alternativo. Nelly dejó los papeles a un lado. ¿Sigue presionando para llegar a un acuerdo? Sí, pero el fiscal duda. Hay demasiados nombres importantes implicados en este caso. Se oyeron voces en la puerta cuando entró el primer grupo de acusados. Nelly reconoció la voz de Arthur, que discutía en voz baja con su abogado. El alguacil miró a la sala.
Señora Montgomery, empezamos en 15 minutos. Ella asintió y sacó una vieja fotografía de su bolso. La boda de Arthur y ella. Rostros jóvenes y felices, sonrisas genuinas. ¿Quién iba a pensar que 23 años después acabaría en un tribunal? ¿Sabes? Edward se sentó junto a ellos. Sigo pensando en las palabras de Amelia, sobre cómo la venganza destruye algo más que a las personas a las que va dirigida. No es venganza, Ed, es justicia. ¿Cuál es la diferencia? Nellie pensó un momento. En el propósito, la venganza es para infligir dolor. La justicia es restablecer el equilibrio. La sala empezó a moverse. Los miembros del jurado tomaron asiento. El juez subió al púlpito. El juicio comenzaba. El agente Chen fue el primero en testificar. Esbozó metódicamente el esquema del blanqueo internacional de dinero, mostró diagramas del flujo de fondos, dio los nombres de altos cargos. Arthur permanecía inmóvil, con la mirada fija en un punto. A su lado, Amelia repasaba nerviosa su rosario. En el banco de detrás, Robert, pálido, evitaba mirar a los otros acusados. La testigo de cargo es Sarah Walter, anunció el secretario. La joven subió al estrado. Hace 15 años, mi padre descubrió una trama de malversación de fondos en el sector de la construcción. Recopiló pruebas, se reunió con periodistas. ¡Protesto! El abogado de Arthur intervino. El testimonio de oídas es inadmisible. Denegada. El juez golpeó su martillo. Proceda, señorita Walter. Sarah sacó un diario en mal estado. Estas son las notas de mi padre. Detalla todo el plan. Cómo Robert Wayne traicionó a su propio hermano. Cómo Arthur Montgomery organizó el asalto a la empresa. Cómo se fabricaron los documentos de la deuda. Se hizo el silencio en la sala. Amelia clavó las uñas en los reposabrazos de su silla. ¿Y luego qué pasó?, preguntó el fiscal. Papá concertó una cita con un periodista, Michael Donovan. Esa misma tarde, Donovan murió en un accidente de coche, y el padre desapareció. Está diciendo que estos eventos están conectados. ¡Protesto! El abogado saltó de nuevo. ¡Se admite! El juez frunció el ceño. El jurado debe excluir esa última alegación de la consideración. Pero el punto se hizo. Un susurro corrió a través de las filas de los miembros del jurado. Vieron las reacciones de los acusados. Notaron su nerviosismo. Nellie fue llamada como siguiente testigo. Subió al estrado, sintiendo la intensa mirada de su marido sobre ella. S.R.A. Montgomery, ¿puede decirnos cómo descubrió el plan criminal? Comenzó con una conversación telefónica escuchada esa noche en la mansión. Describió cómo empezó a reunir información. Cómo fue tomando forma una imagen de años de maquinaciones. ¿Por qué no acudió a la policía de inmediato? Porque el sistema era demasiado complicado. Había que reunir pruebas irrefutables. Además, había altos cargos entre los implicados en la trama. ¿Cuándo decidió cooperar con el FBI? Después de reunirme con Sarah Walter, cuando me di cuenta de la magnitud de los crímenes y del número de víctimas. Arthur susurró algo a su abogado. Se levantó. Dígame, señora Montgomery, ¿tenía motivos personales? ¿Quizás le impulsaron los celos? Protesto. El fiscal se levantó de un salto. Denegada, el testigo puede responder. Nellie miró directamente a los ojos de Arthur. Sí, tenía motivos personales. Cuando alguien en quien confías te traiciona, duele. Pero no se trata de eso. Se trata de elegir entre la verdad y la mentira, entre la ley y el crimen. Un nuevo testigo entra en la sala, el antiguo jefe de contabilidad de la empresa. Con manos temblorosas examinó documentos y habló de doble contabilidad, contratos falsos y proveedores ficticios. Amelia golpeó nerviosamente el suelo con el tacón. Su abogado parecía cada vez más preocupado. Robert Wayne garabateaba algo apresuradamente en un papel. A media tarde, el fiscal había presentado pruebas clave, extractos bancarios, contratos, registros telefónicos. La historia del fraude financiero se desarrollaba ante el jurado con todo lujo de detalles. Durante un descanso, Nellie se encontró con Arthur en el pasillo. Parecía envejecido, agotado. ¿Por qué? Su voz sonaba apagada. Podríamos haber resuelto las cosas de otra manera. ¿En serio? ¿Y cómo habría sido eso? ¿Habrías confesado todo? ¿Devuelto el dinero a las víctimas? ¿Haberles contado lo del asesinato de Donovan? Se estremeció. No tuve nada que ver con eso. En serio. ¿Quién dio la orden a seguridad?
¿Quién organizó ese accidente supuestamente fortuito? No tienes pruebas. Error. Tu jefe de seguridad resultó ser más hablador, sobre todo después de que encontráramos sus cuentas secretas. Arthur se puso pálido. En ese momento fue conducido lejos por los alguaciles. El descanso estaba terminando. La segunda parte de la sesión comenzó con una sensación. Robert Wayne decidió declarar contra sus cómplices. Su abogado leyó una declaración de plena confesión de culpabilidad y cooperación con la investigación. Amelia saltó. «Traidor, prometiste que te callarías». El juez llamó al orden, pero ya era demasiado tarde. El jurado había escuchado aquel clamor espontáneo. El testimonio de Robert fue demoledor. Describió con detalle el papel de cada participante en la trama, aportó documentos y dio los nombres de los funcionarios corruptos. Fue idea de Arthur, le tembló la voz. Utilizar la información de los socios chinos para las redadas. Amelia se encargaba de la legalización de activos. Yo me ocupaba de la parte financiera. ¿Qué pasó con James Walter? Aprendió demasiado. Arthur dijo que se ocuparía de él. No volví a verle. Se levantó un murmullo en la sala. Los abogados saltaron con objeciones. Los periodistas garabateaban en sus cuadernos. El juez levantó la sesión hasta el día siguiente. Al salir del juzgado, Nelly vio a Sara a la salida. La niña estaba llorando, apretando contra su pecho el diario de su padre. «Hemos conseguido lo que queríamos». Nelly le rodeó los hombros con el brazo. «Ahora todo el mundo sabrá la verdad». ¿Sabes qué es lo peor? Sara se secó las lágrimas. Amelia creía de verdad que estaba vengando a su padre, y en realidad se volvió igual que sus asesinos. Fuera, la lluvia seguía lloviznando. La ciudad vivía su vida, pero ahora había un poco más de justicia en ella. Aunque tardía, aunque sufrida, pero justicia. Aquella noche, en la habitación del hotel, Nelly vio las noticias. Su teléfono no paraba de sonar. Periodistas, abogados, investigadores. Todos querían comentarios, detalles, entrevistas exclusivas. Edward trajo café y los últimos periódicos. ¿Qué vas a hacer ahora? Reconstruir la empresa, indemnizar a las víctimas, construir un negocio honesto. ¿Y una vida personal? Sonrió. Durante 23 años he vivido la vida de otra persona. Es hora de empezar la mía. Al otro lado de la ventana, la ciudad encendía sus luces nocturnas. En algún lugar de una celda de detención, Arthur Montgomery se preparaba para sus largos años de prisión. En una celda cercana, Amelia Walter escribía una carta a su hermana, una carta que nunca leería. Y Nelly contemplaba la ciudad lluviosa y pensaba que a veces la peor venganza es la justicia. Cuando se arrancan las máscaras, la verdad sale a la luz y cada uno recibe su merecido. Un año después del sonado juicio, la oficina de Montgomery Corporation se había transformado. Atrás quedaban las pesadas cortinas y los muebles oscuros que simbolizaban el poder y la inaccesibilidad. Ahora las amplias salas estaban inundadas de luz natural y las mamparas de cristal creaban una atmósfera de apertura y transparencia. Nelly estaba revisando el informe trimestral cuando Sarah Walter, ahora directora financiera, entró en el despacho. Los beneficios han subido un 20%. Puso sobre la mesa unos gráficos recientes. Los inversores están satisfechos con las nuevas políticas de la empresa. ¿Y el programa de compensación? Los pagos van según lo previsto. La familia Reynolds recibió el primer tramo. Están reconstruyendo su negocio. Nelly se asomó a la ventana. Abajo, la construcción hervía. Una nueva urbanización para familias jóvenes. El proyecto de viviendas sociales con el que James Walter había soñado una vez. ¿Cómo va la investigación? Sara se encaramó al borde de la mesa. Los investigadores han descubierto nuevos episodios. Parece que la trama no solo funcionaba en nuestro estado. Una notificación parpadeó en la pantalla del ordenador. Una carta del abogado. Arthur había firmado los papeles definitivos del divorcio. Ahora, oficialmente, su matrimonio de 23 años había terminado. ¿Sabes lo que es gracioso? Nelly cerró el correo. Nunca admitió su culpabilidad, incluso después de que Robert me contara todo lo sucedido 15 años atrás. Llamaron a la puerta. El mensajero había traído periódicos nuevos. En la portada había una foto del juzgado y el siguiente titular. Sentencia en el caso de la mafia de la construcción. Arthur Montgomery es condenado a 15 años de cárcel. Sara recorrió el artículo con la mirada. A Amelia le cayeron 10 años.
Dado el acuerdo con la fiscalía, puede que salga antes. ¿Y Robert? 7 años de libertad condicional. Su testimonio fue crucial. Nellie dejó el periódico a un lado y sacó una vieja fotografía de la caja fuerte, una foto de grupo de la junta directiva de la empresa de Walter. El joven Arthur, el confiado James, la joven Amelia al fondo. A veces pienso, pasó el dedo por encima de la fotografía, si alguien les hubiera detenido entonces hace 15 años, ¿cuántas vidas se podrían haber salvado? No podrías haberlo sabido. Podría haberlo sabido, solo que no quería ver. Todas las señales estaban ahí, en la superficie, la riqueza repentina, los tratos extraños, la desaparición de competidores. Edward Thornton, ahora jefe de ética empresarial, entró en el despacho. Tenemos visita de la fiscalía. Quieren hablar de los nuevos expedientes. Nellie asintió. Acompáñales a la sala de conferencias. Sara, también te necesitarán a ti. La reunión se prolongó durante varias horas. Los investigadores descubrieron más y más detalles de la trama delictiva. Nombres de altos funcionarios, banqueros, jueces. Esto es solo la punta del iceberg, expuso el joven fiscal los esquemas de conexiones sobre la mesa. Hemos encontrado estructuras similares en 3 estados vecinos. ¿Y el mismo modus operandi en todas partes? Nellie estudió los documentos. Sí, parece que su marido creó el sistema perfecto. Es una pena que usara su talento para destruir en lugar de crear. Después de la reunión, Nellie se quedó en el despacho. Las luces de la ciudad florecían al atardecer. La puesta de sol se reflejaba en las ventanas de los rascacielos vecinos. Sonó el teléfono. El número de la cárcel del condado. Arthur pidió una reunión. ¿Por qué? Su voz sonaba cansada. Quiero explicártelo. Tienes que entender. No, Arthur. Ya ha pasado el tiempo de las explicaciones. Ahora solo es tiempo de venganza. Colgó el teléfono y sacó un viejo cuaderno del cajón de su escritorio. La primera página decía, Diario de James Walter, continuación de la investigación. 15 años atrás, James había empezado a reunir pruebas. Ahora Nellie continuaba su caso, desentrañando una maraña de crímenes que se extendía a lo largo de años y destinos. Llamaron a la puerta. Marta, su antigua ama de llaves. Después del arresto de Arthur, se había quedado en la empresa. S.R.A. Montgomery. Lo siento, señorita Nellie, titubeó. Hay una mujer aquí. Dice que sabe algo importante sobre la muerte del señor Walter. Una anciana, la antigua secretaria de James, estaba sentada en la recepción. Frotaba nerviosamente un viejo sobre entre sus manos. He estado callada todos estos años, le temblaba la voz. Tenía miedo, pero ahora que la verdad ha salido a la luz... El señor Walter dejó esto antes de desaparecer. Me pidió que se lo diera a sus hijas por si le pasaba algo. Nellie llamó a Sara. Juntas abrieron el sobre amarillento. Dentro había documentos y un pendrive. Está todo aquí, susurró la secretaria. Pruebas, nombres, fechas. Tuvo tiempo de copiar los archivos antes de... No terminó, pero todos entendieron el eufemismo. James Walter sabía que iban a por él, así que se preparó. A última hora de la noche, las personas más cercanas a él, Edward, Sara, el señor Harrison, se reunieron en el despacho de Nellie. Estaban estudiando los documentos que habían encontrado. Ahora entiendo por qué Arthur tenía tanto miedo a la publicidad. Edward sacudió la cabeza. No se trata solo de fraude financiero. Hay asesinatos por encargo, sobornos a jueces, delitos internacionales. ¿Y qué se supone que debemos hacer con esta información? Sara miró el pendrive. Lo mismo que haría tu padre. Nellie encendió el ordenador. Hacerlo público. Caía la noche, pero el trabajo continuaba en la oficina. Se sistematizaban los documentos, se preparaban las solicitudes de las fuerzas del orden, se redactaban los comunicados de prensa. Al amanecer, Nellie subió a la azotea del edificio. La ciudad se despertaba, coloreándose con los suaves tonos del sol naciente. En algún lugar, en una celda de la cárcel, Arthur esperaba un nuevo juicio. En una celda vecina, Amelia escribía sus memorias con la esperanza de que la pusieran en libertad cuanto antes. El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Han encontrado un cadáver. En el bosque, junto al lago. Los forenses han confirmado que es James Walter. 15 años de búsqueda habían llegado a su fin. Ahora la familia podría darle un entierro digno, y los asesinos rendirían cuentas. El personal comenzó a llegar a la oficina.
Un nuevo día traía nuevas tareas: reconstruir los negocios destruidos, ayudar a las víctimas, construir una empresa honesta. Nelly volvió a la oficina. Sobre la mesa había una fotografía de su boda con Arthur. La guardó en un cajón. El pasado debía quedarse en el pasado. En la pantalla del ordenador se abrió un archivo con un nuevo proyecto: un complejo residencial para jóvenes profesionales. Precios asequibles, infraestructuras cómodas, materiales respetuosos con el medio ambiente. Todo lo que James Walter había soñado. ¿Listos para empezar la reunión? Sara se asomó. Nelly asintió. La vida seguía. Ahora sin mentiras, sin máscaras, sin traiciones. Solo trabajo honesto y la conciencia tranquila. Y la ciudad al otro lado de la ventana se llenaba de la luz de un nuevo día, que prometía nuevas oportunidades a quienes no temieran luchar por la verdad. Al fin y al cabo, a veces para restablecer la justicia, solo hace falta encontrar la fuerza para empezar de nuevo. Esa fue la principal victoria. No en la venganza, no en castigar a los culpables, sino en la capacidad de construir algo nuevo sobre las ruinas de lo viejo. Algo honesto, correcto, honorable. Y mirando al sol naciente, Nelly sabía que podían hacerlo. Por la memoria de los que murieron por la verdad, por el futuro de los que creen en la justicia, por ella misma, una mujer que había encontrado la fuerza para destruir el imperio de la mentira y empezar una nueva vida.